Hola, muy buenas noches, amigos del Valle de México desde su raíz. Pues hoy tenemos otra reunión, como todos los viernes, de Sabías de Raíz que, esta sección que ha sido muy interesante, que ha tenido mucho alcance y que le ha gustado mucho, que les ha gustado mucho. Y bueno, hoy tenemos a un invitado estelar, diría yo, a un muy buen amigo, una persona muy sabia que para mí es un gusto siempre escucharlo, ya sea una plática informal o algo más rebuscado. Y creo que para este preámbulo lo va a presentar muy bien mi querida amiga Esther Oro. Así que adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Pues muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este espacio de Sabías que en vivo. Y efectivamente, amigo, pues hoy tenemos un gran amigo que pues a continuación se los presento. Él es nuestro amigo y arqueólogo Evidey Castro Lainez. Eh, Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es perito criminalista por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses y agente de investigación por el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ha realizado excavaciones, investigaciones y publicaciones en varios estados de la República, destacando el proyecto de Yerbabuena en Tomatlán, Veracruz, donde dio a conocer a la Academia Internacional la presencia de un sitio secundario meca, circa 1000 años antes de Cristo. A través de la Nueva Estela, y también ha publicado para la revista Arqueología Mexicana y para el Instituto de Cultura de San Luis Potosí y el Instituto Otavaleño de Antropología del Ecuador. También ha participado en diversas conferencias y publicaciones en revistas y diarios. Participó en el Atlas Arqueológico de Alta Montaña y Contextos en Cavernas con el doctor Ismael Arturo Montero, Joana Broda y Antonio Aveni. Asimismo, es presidente del Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia y concejal de Alianza Internacional por las Fuerzas de Seguridad y Emergencias, instructor y asesor en República Dominicana y subdirector de la Federación Internacional de Comunicadores AC de Seguridad Justicia, presidente de Paz y Seguridad por México. Es también ha participado como asesor y diseña también mecanismos alternativos para un plan de estos ámbitos en la Cámara de Diputados y Senadores, así como en organismos de derechos humanos. Actualmente, él desarrolla ediciones propias respecto del periodo formativo y tradiciones orales en el Altiplano y Veracruz, donde ha sido fundador de casas de cultura, diseñador fotográfico. También ha cosechado a lo largo de su trayectoria diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Y por supuesto que es un amigo incansable, buscador de la paz y justicia de México y de la comprensión de la cultura de México para ayudar a un real proyecto de nación, servidor scout de corazón eternamente. Y hoy nos presenta el tema Por montañas y cavernas, arqueología en la Sierra Nevada mexicana. Amigo Evidey, un gusto tenerte aquí con nosotros. Adelante. Buenas noches, doctor Juan, mi amigo, profesora Esther. Pues mucho gusto en saludarles. La verdad es que ya era compromiso después de tantas charlas en directo, así en persona. Y pues me da mucho gusto colaborar con su espacio porque la verdad es que suma bastante estas propuestas culturales serias y pues ahora sí que abonar con lo poco que conocemos y que siempre estará a su disposición de ustedes. Buenas noches a todos. Y pues bueno, nos aventamos tal cual, Juan. Pues muchas gracias. Esta experiencia conocida como arqueología de alta montaña tiene precedentes propiamente de estudio desde la época colonial. Los diferentes viajeros que se adentraron en el México que se fue borrando con el tiempo y con la conquista a partir de la colonia, pues obviamente se le dio a la tarea de esos juniors, yo diría juniors, porque fueron adinerados, que podían darse el lujo de recorrer el mundo,
y las noticias de este nuevo mundo, obviamente les llamaron mucho la atención, y estamos hablando de Thomson, de Desiree Charnay, de Catherwood, del barón de Alexander de von Humboldt. Todos estos personajes comenzaron a llegar aquí al país, obviamente, incluso hablamos como noticia el cenote de Chichén Itzá, alguna vez fue llamado Ciudad Lorilat, y fue comprado por uno de estos viajeros, fue su propiedad particular, se lo regaló a su esposa y él tuvo la posibilidad de drenar todo el cenote para poder trabajar a gusto y poder dar los primeros descubrimientos en este lugar. Y bueno, la alta montaña mexicana, propiamente denominada como tal, empieza en la cota de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Esto es porque justamente a los 3.800 termina el bosque de pino y comienza el bosque de pino enano, conocido como Pinus hartewi. Es su variedad, es un pino rasante, es un pino que se va a ras y que crecen muy parecidos a los bonsáis. Ya es un pino que soporta temperaturas muy bajas y que se desarrolla plenamente. Y bueno, y empieza el pastizal propiamente, y posteriormente los arenales, todo el material volcánico con el que está formada esta cordillera. Esta Sierra Nevada fue denominada como tal desde la época colonial y abarca desde lo que es el Popocatépetl, los 4 cráteres que conforman el Iztaccíhuatl como edificio volcánico, porque no es un solo volcán, son 4 volcanes juntos. En ocasiones los alpinistas o montañistas que hemos subido al Iztaccíhuatl hemos notado uno de los cráteres que tiene abierto el Iztaccíhuatl, donde hay exhalación azufrosa, y de ahí se va al Tello, que es la cabeza del Iztaccíhuatl, y después se continúa sobre el Telapón y el Monte Tlaloc. Es decir, toda esta cordillera forman la famosa Sierra Nevada, de la que escribieron incluso algunas de las órdenes religiosas a través de Sagún, etc. Entonces todo esto tiene una connotación arqueológica sumamente importante. Yo no me atrevería a decir que está en pañales, pero es muy reciente la arqueología en alta montaña. Arranca desde por lo menos unos 30 años a la fecha y se ha ido avanzando de forma muy gradual. Obviamente la arqueología en alta montaña va a abarcar también sitios arqueológicos en Nevada de Toluca, en Pico de Orizaba, en Sierra Negra, en la Malinche y en el Cofre de Perote, que son las principales elevaciones del país. Pero propiamente la Sierra Nevada, de la que estamos hablando, y que nos corresponde como parte de este valor oriental del Valle de México, es un escenario sumamente especial, porque tiene sitios arqueológicos los más altos del país. De hecho, el sitio arqueológico más alto de México se encuentra registrado en el pecho de la volcana del Iztaccíhuatl. Justamente ahí se encuentra un sitio que fue trabajado, y lo que se encontraron fueron en el pecho del Iztaccíhuatl en excavaciones. Encontramos puntas de maguey para autosacrificio, navajillas de obsidiana, rayos de tlaloc, de madera, algo de copal, en estudio químico. ¿Por qué esto? Porque se pudo comprobar y confirmar también con la losa que se encontró en una olla Tlaloc, una olla efigie que tiene todas las características de Tlaloc, como lo conocemos en el altiplano, que es una deidad que porta orejeras, que porta una nariguera que se prolonga en forma de serpiente, que tiene colmillos, y que muchos hemos durante mucho tiempo manejado que es una deidad o el dios de la lluvia, algo que hay que ir desmitificando. Como decimos, la nueva corriente arqueológica está debatiendo todo lo postulado desde la década desde 1900, que comienza a trabajar Gamio y Batres en Teotihuacán y en otros lugares, hasta la fecha. Entonces, muchos de esos postulados que se respetaron porque eran establecidos por estos grandes personajes de la arqueología nacional, comenzaron a debatirse en la actualidad. De hecho, las mismas posturas de los mismos
postulados establecidos por Román Piñachán, que trabaja en Tlapacoya, todo ese conocimiento que tenían con las herramientas que trabajaron en la década de los 50, 60, 70, obviamente con las nuevas técnicas, nuevas tecnologías, radar lidar, etcétera, nuevas técnicas de análisis de polímico, por ejemplo, etcétera, pues han ido debatiendo muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente hay cosas que hay que ir manejando con una connotación más amplia, más profunda, y en el caso, por ejemplo, de Tlaloc, que es una de las deidades principales del panteón náhuatl, porque ni siquiera es mexica o azteca, sino es del panteón náhuatl, como tal no es una deidad de la lluvia, lo hemos manejado toda la vida, pero en realidad es una deidad de la fecundidad, es la deidad del renacimiento, es la deidad de la primavera, es la deidad de la abundancia, y es la deidad de los mantenimientos principales. Lo he establecido muchas veces. El modelo del Templo Mayor que conocemos para lo que es el imperio, este reino enorme que abarcó mucho territorio, por eso Nicaragua se llama Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua en náhuatl es hasta aquí llega el Anáhuac, hasta aquí llega el poder de Anáhuac. Entonces imagínense, tenemos un país que tiene influencia sobre nuestra cultura, o de la que se salió en lo que se denominó Mesoamérica. Entonces, este templo mayor tenía en la parte alta dos pequeños templos, edificados en honor a una deidad distinta. El de la izquierda a Tlaloc y el de la derecha a Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque Tlaloc significa el mantenimiento, significa la comida, significa el alimento que entra a nuestro cuerpo y nos hace vivir. Es importante. Este mantenimiento desde los olmecas se establece como el maíz, como el alimento primigenio. De hecho, muchas veces el maíz es comparado con el mismo semen, porque es el que fecunda la tierra. Por eso la incisión en forma de B, que tienen muchas piezas olmecas en la parte superior, en la fontanela bregmática, en lo que llaman la mollera de los niños recién nacidos, se equipara al surco de la tierra y también se equipara a la misma vagina. Es la misma parte femenina en B. Entonces, al caer la semilla sobre el surco y fecundar y nacer el maíz, es el acto justamente sexual equiparado con la misma abundancia o la fecundidad de la tierra. Inclusive la misma forma fetal en que son enterrados los enterramientos mesoamericanos, sobre todo de la cultura náhuatl, se hacen en posición fetal, porque es la misma manera en que llegamos, nos regresamos a la tierra. Nacemos de nuestra madre terrestre o física y nos vamos a nuestra madre tierra. Cuando son entierros secundarios, que es primero se espera que se putrefacte la carne, se recogen los huesos, y esos huesos se depositan en una olla, que algunas veces incluso tiene connotaciones de Tlaloc, por ejemplo, y esa olla simboliza el vientre materno, es decir, igual, como venimos, nos vamos. Entonces, ese templo mayor, el templo que tenía del lado derecho, viéndolo de frente, estaba erigido a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que en realidad es el dios de la conquista, es el dios de la sangre, es el dios de la fuerza, es el dios de la hegemonía. Por eso decimos que no nos podemos ir nada más con la idea de, claro, dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, dios de la guerra. No, porque estaríamos copiando mucho el modelo clásico griego, el modelo clásico europeo. Zeus, padre de los dioses, era Juno, su esposa, y así. Entonces, las deidades aquí son más complejas. Aquí el nacimiento de la cosmogonía, el nacimiento de la religión en Mesoamérica, todavía tiene mucho trabajo por delante. Sin duda, la conquista destruyó muchísimo de estas interpretaciones, perdón. El dios Huitzilopochtli, el colibrí zurdo que está a la derecha en el templo mayor, en su propio templo, es por la importancia que tenía para los mexicas la guerra. Es justamente a través de la guerra fue que ellos obtuvieron poder, y mantener la guerra, inclusive la guerra florida, mantener la guerra en todo momento, mantener al ejército en su estado, mantenerlo ocupado en sus acciones, hacía que ellos tuvieran su poder. Se iban a escolarizar o a dar cátedra de esto y formar ejércitos en otros lugares.
y tenían que tener sus principales, su estructura militar tenía que estar dictada por los mexicas, solamente que esto fue a partir de la Triple Alianza. Dentro de estos mitos, hago un paréntesis, nos hemos ido siempre, durante mucho tiempo se ha manejado, y la tradición oral mexicana ha contribuido, si bien es cierto, por una parte benéfica, por otra parte no tanto, porque durante mucho tiempo, por ejemplo, hemos pensado en la Iztaccíhuatl como la mujer dormida. Desde su propio perfil orográfico se nos antoja la mujer dormida, y así se manejó. Sin embargo, es otra de las cosas que hay que desmitificar, o hay que recomponer en este estudio, porque no significa la mujer dormida. Es uno de los tantos mitos que tiene la Volcán, pero su nombre, su traducción real o correcta es la mujer blanca, que es el blanco también de los huesos, que es la forma en que está acostada la montaña con su cabeza, justamente es el sueño de los muertos. Por eso es la importancia como un contexto funerario la Iztaccíhuatl, la mujer blanca, la mujer de los huesos, la mujer que mora en alguna manera, si no es bien el norte, como decían los rumbos, también tiene esa connotación como tal. Entonces, el escenario que nosotros tenemos, viéndolo desde el Cerro del Elefante, por ejemplo, y que vemos toda la Sierra Nevada en su esplendor, porque tenemos ese privilegio como gente de Iztapaluca, sin duda alguna tiene que tener connotaciones de arqueoastronomía, es decir, tiene que haber, o existen, por supuesto, orientaciones arqueoastronómicas desde diversos contextos, como Tlapacoya, como la Cueva de las Lechuzas, como la misma cima del labio superior del Cerro Elefante, que también no es un cerro, es un volcán muy antiguo, se entra por su cráter, y el labio superior tenemos casi la parte que da hacia el occidente. Sin duda, deben tener orientaciones arqueoastronómicas en fechas importantes a lo largo de toda la Sierra Nevada. Esto porque un espectador debe estar parado en fechas calendáricas importantes para Tonalpohualli, este calendario ritual de 260 días, porque es justamente la distancia que recorre la luna a través de la Sierra Nevada en todo el año lunar. La luna, obviamente, una deidad femenina que tiene mucha connotación con el periodo embrionario, porque un embarazo dura también 260 días. Casualmente el mismo ciclo lunar. O sea, lo que una persona dura dentro del vientre materno hasta que madura y sale de la caverna, sale de la cueva, como es esta connotación, esta connotación religiosa olmeca, también se da con la luna y la mujer. Por tanto, este templo mayor, que lo conocemos por algunos dibujos, algunos grabados de la época colonial que se enviaron a Europa, en realidad no están basados en el Templo Mayor de México, porque el Templo Mayor del centro, del Zócalo que conocemos hoy, fue destruido casi inmediatamente. Fue la primera maniobra militar o la primera maniobra política que se hizo sobre unas ruinas aquí en Mesoamérica. Entonces prácticamente se borró de la memoria el Templo Mayor. Si bien es cierto, muchos especialistas afirman que se trata de un modelo muy acercado a esta realidad que tuvo, el modelo que conocemos de Templo Mayor exactamente es el modelo de Texcoco. Es un templo mayor que duró más tiempo, y que dentro de esta triple alianza con sus hermanos texcocanos, ellos lo mantuvieron durante más tiempo, porque la conquista no le impactó como impactó en el centro. Entonces duró más tiempo y se pudieron hacer algunos más grabados. Entonces lo que conocemos hoy como maquetas de Templo Mayor no están inspiradas o no están hechas en el Templo Mayor de México, están inspiradas en Texcoco. Pero, ¿a qué voy con esto? Aquí finalmente y muchos decían si había algún tipo de relación entre las pirámides mesoamericanas y las europeas. Nada que ver. Las pirámides de África, en Egipto, las pirámides en Europa, algunos túmulos en Oriente Medio, se llegaron por diversas formas que no tienen nada que ver con relaciones interoceánicas. Finalmente la montaña sagrada como tal, la cúspide de un triángulo como simbología, se llegó a una fórmula que coincide. Así se puede llegar a la rueda, se puede llegar a muchos símbolos que son universales. Y en este sentido, la montaña sagrada, que también puede ser Coatepec, que es la montaña de la serpiente, donde se da el origen
una humanidad, donde se da un mito de confrontación entre deidades, que no solamente es Coatepec aquí en Iztapalapa, también hay un Coatepec en Veracruz, y seguramente hubo Coatepecs en otros lugares, porque es un término bastante amplio para la cuestión religiosa. En este sentido, como les decía en alguna ocasión, toda la orografía que se perfila en la Sierra Nevada está tachonada de asentamientos, se tienen registrados para el Iztaccíhuatl en la actualidad por lo menos unos 35 sitios arqueológicos en el Iztaccíhuatl, que muchas veces un sitio arqueológico no va a ser tan monumental como los sitios que conocemos, es decir, no esperemos ver calzadas, pirámides, una estructura completa o muros. A veces son nada más un simple cúmulo de tiestos, de tepalcates, fragmentos pequeños que están depositados en un lugar muy especial. En esta actividad que tuvimos con Ismael Arturo Montero de búsqueda de sitios arqueológicos en alta montaña, donde principalmente recorrimos superficie fue en las cañadas, porque es el nacimiento de los ríos, es donde las nubes se juntan con la montaña y descargan, y propiamente el nacimiento de esos ríos son los lugares especiales para encontrar sitios en alta montaña, y muchas veces encontramos tiestos de tipologías cerámicas muy específicas, tiestos que son de la época tolteca, tiestos que pueden ser época teotihuacana incluso. Olmecas, la verdad es que en alta montaña hemos encontrado poco, y lo único que pudimos haber encontrado real son las minas de obsidiana del Pico de Orizaba, porque es un contexto arqueológico en el cual se extrae obsidiana desde por lo menos unos 800 antes de Cristo y se lleva hasta San Lorenzo Tenochtitlan en la región de Catemaco. Pero desde esa época, unos 1200 a unos 400 antes de Cristo, no se ha encontrado un sitio arqueológico en estos lugares, que tienen que ver mucho con el sol también, que tienen que ver mucho con el dominio del paisaje, que tienen mucho que ver con constelaciones, donde se va armando todo un calendario, incluso agrícola, y no encontramos estos sitios. El sitio arqueológico más alto en México, que es el que les comentaba del pecho del Iztaccíhuatl, que se sitúa más o menos como a los 4.900, como 4.800, perdón, tiene que ver con una influencia tolteca. 1100 después de Cristo, es probable y posible que una comitiva de sacerdotes o gente allegada a la religión emprendiera un recorrido que pudo haberlos llevado desde Tula hasta los baños de Nezahualcóyotl, subir en esa ruta hasta Monte Tlaloc, hasta Estanque Nahualac, de Baños de Moctezuma, una ruta hasta Estanque Nahualac, que queda arriba de Nezcualango, y ahí pernoctaban seguramente, y en la víspera de lo que corresponde al 3 de mayo del calendario actual, gregoriano, en la víspera, en la madrugada, subían hasta el pecho de Iztaccíhuatl a ver hacer este ritual. ¿En qué consistía? Consistía en perforarse la lengua con las puntas de maguey, a cortarse los lóbulos de las orejas con navajas de obsidiana, y también hacerse punciones en el pene para que la sangre del pene cayera en una vasija con copal, con papeles, con madera, para poder ahumarla ahí. Entonces lo que encontramos en este sitio arqueológico de alta montaña es esto, un ritual que se hacía para pedir lluvia. Esto nos comprueba que desde por lo menos 1100 después de Cristo, ya existe una relación muy profunda entre lo que va a ser la petición de lluvia, que corresponde actualmente al 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Entonces, hacían su ritual, bajaban nuevamente a Nahualac y emprendían el regreso a Tula. En Nahualac, que es un sitio arriba de Nezcualango, es muy importante, porque durante mucho tiempo se ha visto como un simple estanque que drenan las aguas de deshiele de la Iztaccíhuatl. Sin embargo, las piedras que están en el centro del estanque, cuando el estanque baja su nivel en las épocas de secas, que es mayo, cuando subían a pedir lluvia,
los toltecas. En esta época ya los mexicas, hablamos de unos 500 años después, 400 años después, hicieron en el centro del estanque Nahualac una maqueta con las rocas volcánicas, lutitas y basaltos que están en esa región para hacer una maqueta de Templo Mayor. Lo que encontramos en el centro del estanque Nahualac es una maqueta de Templo Mayor, porque desde ahí se ve perfectamente la ciudad de México Tenochtitlan. La vista que tuvieron fue impresionante. Nexcoalango mismo fue construido sobre otro adoratorio a la fecundidad, a una deidad agrícola como es Tlaloc, y su parte femenina, que es Xochitlico, por ejemplo, que es la que luce al frente del Museo de Antropología, y que durante mucho tiempo se le ha llamado el Tlaloc de Tlatinchán, y no es un Tlaloc, es su pareja femenina, es su parte femenina, en realidad es una mujer la que está ahí, y no fue labrada para estar de pie, fue labrada para estar acostada, que puede tener otra connotación como la Iztaccíhuatl, por ejemplo, por eso le decían la piedra de los pocitos, porque las gradaciones que tiene en el frente eran para poder captar la lluvia, y esta lluvia pues era una lluvia sagrada, como lo es la lluvia de goteo en las cavernas de Yucatán, por ejemplo, son aguas benditas para ser sagradas. Para el caso de Telapón y Monte Tlaloc, habíamos comentado en esta hipótesis de investigación analítica que en lo personal yo sugiero que Monte Tlaloc, que es un sitio altamente importante porque ya para la época, las últimas etapas de ocupación en Tenochtitlan por parte de los mexicas, se subía en andas al Hueytlatoani, en este caso a Moctezuma, se le subía en andas en la víspera del 3 de mayo, se le subía hasta allá, por eso tiene una calzada, y seguramente Monte Tlaloc tiene un acceso bien marcado, que se ha ido cubriendo de vegetación, de tierra, de eslaves, pero Monte Tlaloc debe tener un camino perfectamente calzado hasta su cima, donde ya encontramos una calzada más perfectamente clara. Se llevaban en andas también a niños, a infantes, pintados de azul, adornados con papeles, y se llevaban plañideras, estas mujeres que tenían la función de ir llorando. Esa era su función, no solamente en los sepelios, como llamamos hoy en día el trabajo de rezos y esto del cuerpo presente, sino que se sacaba a la persona por las calles y tenían que ir llorando para justamente orar por esta muerte, y que de la muerte renaciera nuevamente la primavera. Ese es el concepto de muerte. No te vas a un muerto o a una muerte definitiva, sino que vas al mito de trascensión, o sea, te vas a otros lugares donde sigues ayudando para el pueblo, trabajando para esto. Entonces, Monte Tlaloc, como tal, está a la izquierda, igual que en Templo Mayor, es una montaña que está a la izquierda de Telapón. Se llevaba, la que estamos viendo en pantalla, justamente se llevaba hasta este lugar. Debe haber habido más terrazas, obviamente, tuvo que haber tenido una infraestructura más grande que la que hoy conocemos. Se destruyó, se saqueó también. Se habla en la época de la conquista que en un momento tuvo un Tlaloc de tamaño natural, es decir, un Tlaloc de unos 60 de altura, de una sola pieza, y decían que era un Tlaloc de obsidiana, que se habla durante la época de la conquista, y todavía hay épocas revolucionarias de haberlo presenciado. Hay gente que habla de que se le vio todavía derribado, y en un cierto instante se desapareció. Algunas personas o lo enterraron o lo ocultaron o lo robaron y se lo llevaron a otro lugar. Pero en este lugar había un Tlaloc de tamaño natural. Ahí se llegaban con esta comitiva, una procesión enorme, porque va el Hueytlatoani, obviamente va su ejército, que lo custodia y lo cuida. Hacen esa ofrenda en ese lugar de semillas de maíz, y hablamos de chile, calabaza, amaranto, maíz, frijol. Y también se habla que había un sacrificio ritual de niños. Obviamente para nuestro constructo social actual nos parece algo aberrante, sin embargo, obviamente esta cultura, que no es propiamente sola, sino de una tradición desde el norte de México con los chichimecas, que son los bárbaros del norte, que es un término muy ambiguo, y que de allá procede la etnia pues mexica. Es parte de la familia Yuto-Azteca, que incluye por lo menos a unas
30 o 40 protolenguas, entre la que está el yuto, está el pame, el seri, etcétera, etcétera. En esos también está el náhuatl. Entonces, hacían una especie de comida. Acuérdense que el pozole surgió prácticamente de algo así, el poder comer la carne humana no es justamente en su cuestión nutritiva o en su cuestión de culinaria, sino es una cuestión ritual, como lo pueden haber hecho nativos americanos también en otros lugares del mundo. Entonces, al parecer, se hacía una comida ritual con la carne de estos infantes, eran para sacrificio, eran infantes que tenían que nacer en una fecha muy especial dentro del calendario de Tonalpohualli, tenían que nacer bajo el signo de lluvia, tenían que tener doble remolino en la cabeza, por ejemplo, o sea, tenía que tener toda una serie de requisitos para que puedan formar parte de estos pequeños niños idolitos de los cerros, porque eso eran. Cada niño identificaba un cerro. De hecho, dentro de la tradición mesoamericana, todos los cerros, por pequeños que sean, tienen nombre. Todos tienen un idolito pequeño en su cima o en algún lugar estratégico, porque es la representación humana de la montaña. Por eso su nombre. Entonces, hacían la ofrenda, ya caída la tarde, dejaban la ofrenda con todos estos manjares, con toda esta comida, y se quedaba una escolta a cuidar la comida, porque tenían el asedio de las huestes tlaxcaltecas que llegaban a saquear la ofrenda. Entonces tenía que quedarse ahí hasta que se putrefactara la comida y no podían saquear a los tlaxcaltecas. Porque los tlaxcaltecas eran importantes en la época mexica, porque los tlaxcaltecas al mismo tiempo que en 1300 están llegando los mexicas al Valle de México para pedir a un territorio que les otorgaran los Azcapotzalco, los tecpanecas de Azcapotzalco. Al mismo tiempo que están llegando los mexicas al Valle de Lago Mayor, pidiendo la oportunidad de una tierra donde poder vivir, que nada tenía que ver con un águila o unas serpientes, y finalmente ellos vienen huyendo de una sequía enorme en Aridoamérica. Al mismo tiempo que están llegando al valle, están llegando también los tlaxcaltecas al valle de poblano tlaxcalteca, es decir, hay otra línea de peregrinación. En realidad son primos, en realidad tlaxcaltecas y mexicas son primos hermanos, o sea, comparten la misma línea consanguínea, comparten el mismo grupo étnico, y si bien es cierto, los mexicas tienen todo el poder para acabarlos con todo el ejército que tenían, les guardaron cierto respeto por esta afinidad étnica. Es decir, si les tuvieron una prohibición o les mantuvieron un veto un bloqueo de algodón y sal, pero nunca los intentaron derrotar. Y no es que los tlaxcaltecas fueran muy, muy diestros para la guerra, muy buenos, que sí lo eran, pero no tenían la suficiente fuerza para poder resistir un embate total de los mexicas con todos sus aliados, o con todos sus esclavizados que les obligaban a guerrear de cierta manera. Entonces, los tlaxcaltecas venían constantemente a saquear, hacían expediciones para saquear obsidiana y poder hacer una vida que les permitieran de alguna manera a los mexicas. Si nosotros vemos el mapa de invasiones, hay una parte donde rodean al valle poblado tlaxcalteca porque lo respetan de alguna manera. Y en esa circunstancia de considerar a Monte Tlaloc como una montaña sagrada, como esta montaña de los mantenimientos, a las cuales es una montaña personificada, es una montaña que tiene espíritu, que tiene respeto, que tiene cierta altura, que ya es alta montaña de alguna manera, está entre la cota de la media y la alta montaña. Si la tenemos como tal y la comparamos con Templo Mayor, me parece lógico y resulta bastante entendible que Telapón, que está a la derecha, sea la representación de Huitzilopochtli. Lo que hay que hacer es recorrer más la montaña, buscar más estos contextos, para que se pudiera demostrar esta hipótesis, que Telapón es el templo de Huitzilopochtli, y entonces a lo lejos tenemos el Templo Mayor, tenemos Monte Tlaloc y tenemos Monte Huitzilopochtli, del lado derecho. Como tal, es un escenario bastante religioso de importancia. Les comentaba también la pequeña elevación que se encuentra entre Telapón y lo que es el Llano Grande,
por donde está la estación experimental Suquiapan de Chapingo, se encuentra una pequeña elevación que se conoce como Cerro Papayo. En la actualidad, el Cerro Papayo puede pasar desapercibido para muchos, pero si nosotros nos vamos el día 21-22 de diciembre, que corresponde al solsticio de invierno, que es una fecha en la cual el astro o sol se encuentra lo más lejos del hemisferio, y que es una fecha perfectamente contemplada, conocida, establecida en el calendario. Si uno se va antes de que salga el sol a la parte más alta del Tepeyac y espera uno la salida del sol, ¿qué creen? Que el astro rey sale exactamente atrás del Cerro Papayo. Es decir, hay una alineación arqueoastronómica perfecta, está perfectamente establecida entre lo que es Tepeyac y Cerro Papayo. ¿A qué voy con esto? Y alguna vez, y no pretendo meterme en Honduras, simplemente establecer que esta cuestión de arqueoastronomía y arqueología de la montaña necesita más estudio y tiene una connotación muy profunda en materia religiosa. Recuerden que Nicán Mopogua, en los diálogos como cronista, que fue el primero que da a conocer este escenario de apariciones de Guadalupe, de la Virgen Morena, él dice en los textos, y hay que revisar las fuentes primordiales, si bien es cierto es tradición oral y si bien es cierto lo establece como cronista, él dice que la primera ocasión que se le aparece la Virgen al Macehual Juan Diego es en la parte más alta del cerro. Ni es la parte donde está la catedral antigua de Tepeyac, tampoco la basílica y tampoco es el pequeño templo que está en la parte de arriba. Si el cerro todavía sigue para arriba otro trecho más. Entonces, si uno recoge esta hipótesis de que la primera aparición se da esta parte de arriba, es justamente hasta la parte de arriba donde uno se va, y el 22 de diciembre, 21 de diciembre, el sol aparece a través del Cerro Papayo. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque no podemos omitir que al calendario que actualmente tenemos se le hizo una afinación de 10 días, recomendado por astrónomos del Vaticano a Papa Gregorio. Y entonces se ajustaron todas las fechas y lo que antes correspondía a 22 de diciembre quedó como 12 de diciembre. La fecha en que se da la aparición de la Virgen Guadalupe. ¿Por qué es importante Cerro Papayo en la Sierra Nevada? Porque existe material, justamente, existe evidencia de un adoratorio, existe evidencia de una nivelación artificial que se le hizo al cerro, a la montaña. Existe una especie de terrazas y yo estoy seguro que tiene un acceso empedrado que no se ha encontrado o fue destruido o está cubierto por la erosión del tiempo, la vegetación. Pero encontramos piezas bastante interesantes, y lo que he comentado en unas ocasiones. Cuando hicimos el recorrido por su cara norte, por su cara oriente, que es por donde sale el sol, encontramos petroglifos que a la fecha están cuidados por la academia o por los expertos, por así decirlo, bajo secrecía, hasta que tengamos como la Convención de Ginebra para la conservación arqueológica, hasta que nosotros tengamos la certeza de que hay una seriedad gubernamental para la investigación y presupuesto, se dará a conocer esta cuestión, porque es muy interesante. Hay petrograbados que son justamente las mismas flores, el mismo entramado de la tilma de Ayate de la Virgen de Guadalupe. Con esto lo que establecemos como arqueólogos es que efectivamente la estrategia, la aparición, la fe que actualmente tiene, está arraigada en un concepto mesoamericano, por supuesto. Hay un antecedente religioso que tiene que ver con Guadalupe, que tiene que ver con Coatlicue, que tiene que ver con sacerdotisas, que tiene que ver con todo un ritual complejo alrededor de esta deidad lunar. Recordemos que también le pusieron la luna negra musulmana bajo sus pies. Es decir, es todo un icono muy complejo que ha sido estudiado basta y que no es tema de esta plática. Aquí lo que quiero resaltar es que Cerro Papayo es otra montaña que forma parte de la Sierra Nevada y que tuvo un contexto religioso muy importante, y que cuando se tengan las condiciones necesarias y se dé a conocer esto, no es una siembra a la fe, sino más bien potencializar
este constructo cultural tan vasto que tuvo Mesoamérica. Tello tiene también sitios arqueológicos alrededor que tienen que ver con esta cuestión de Tlaloc, el Coatepec mismo que tenemos abajo, hoy como Coatepec, igual lo mismo, y tenemos toda una serie de contextos petroglifos a lo largo tanto de la cara oriente como de la cara occidente de la Sierra Nevada. Si bien es cierto, con los grupos de senderismo, de montañismo, a los cuales les envío saludos, de esta parte en la que estamos, hemos encontrado presencia de petroglifos muy abundante y que debieran ser no solamente conservados, sino hacer un catálogo de calcas, de copias de todos los petroglifos que tienen, porque no podemos pensar que todo es mexica o todo es azteca, como algunas personas piensan en la actualidad todavía, ¿no? Hay que aprender a diferenciar entre lo que es un estilo cultural tolteca, entre lo que es un estilo cultural teotihuacano, entre lo que es un estilo cultural olmeca y por supuesto náhuatl y mexica. Entonces, los recorridos que nosotros hemos hecho y que ustedes se han dado cuenta también, tenemos calendarios agrícolas, por supuesto, por esta riqueza agrícola que tienen las tierras semivolcánicas, que son abonadas de vez en vez por exhalaciones del Popocatépetl, que en su contexto de azufre y minerales son muy ricos para la siembra. Tenemos calendarios solares, por supuesto, que están orientados a la falda de la Iztaccíhuatl. Sobre todo, yo me atrevo a decir que en la antigüedad mesoamericana, en vísperas de la conquista, era más importante la montaña Iztaccíhuatl que Popocatépetl. No tiene que ver con cuestiones machistas, pero tiene más contextos arqueológicos y más sitios la volcana que el volcán, sin duda alguna. Lo accesible y el circo alpino que tenemos en Iztaccíhuatl no se repite en otros lugares. Si bien es cierto, hay sitios interesantes como Nueva Toluca, que tiene 2 lagunas, Sol y Luna, bautizadas así, porque nosotros siempre le ponemos a todo hombre, mujer, luna, sol, etc. También tiene presencia de material, pero hay más sitios, hay más contexto simbólico, arqueoastronómico en Iztaccíhuatl que en Popocatépetl. Y como digo, es la dificultad también, un domo es más difícil de subirlo. Lo subieron soldados de Cortés para poder extraer azufre por cuestiones bélicas o estrategia de guerra. Pero Iztaccíhuatl tiene cavernas, ha tenido un trabajo de graniceros y agoreros de hace mucho tiempo, que aún permanecen. Es este grupo tan cerrado que todavía tiene su tradición oral o arraigada en la fe mesoamericana y que se constituyen como los controladores del tiempo. La gente en los pueblos actuales cercanos a la volcana y al volcán, porque también a Don Goyo igual lo mismo, le hacen rituales en 3 de mayo, le hacen danzas, se controla la centella en la cueva de Alcalica, por ejemplo, en la cueva de los brujos, que está en la parte de Iztaccíhuatl, y no dudamos que haya más sitios que tengan ese mismo contexto que se han ido perdiendo con el tiempo. La piedra del conejo, por ejemplo, yo les comentaba, los sahumadores que dicen tener el personaje principal, no me parece a mí un sahumador, y se los comentaba yo en alguna ocasión ante un grupo, porque no es la forma correcta de soplar un sahumador para incienso. Para soplar un sahumador con las características de caña, se sopla hacia abajo. Por eso a veces parecen pipas, están un poco, su tubo está un poco hacia arriba. El chamán, el sacerdote, como le quieran llamar, este personaje lo sopla hacia abajo, sopla el incienso hacia abajo para que pueda estar haciendo esta combustión de copal y otros inciensos. Entonces el personaje de la piedra no puede ser un sahumador, ni tiene esas características. Yo les decía que lo veo más como las trompetas que tienen los murales de los bebedores de Cholula. Y el conejo, recordemos que es patrono del comercio y del pulque. Y si tenemos pulque ya registrado para la pirámide de Cholula en sus murales, es obvio que hay una ruta de comerciantes importantísima, un control militar también, por supuesto,
hacia la vertiente de Paso de Cortés, que pasa una ruta que viene por Cholula de comerciantes y que viene y se llega ahí. Yo lo que establecí hasta la fecha como hipótesis de estas primicias que te doy a ti, Juan, y a ustedes, es que para mí la Piedra del Conejo es una piedra que está celebrando una reunión de comerciantes. Se está haciendo un sitio para conmemorar una fecha especial en la que se están reuniendo alrededor del dios conejo. Por eso la fecha escalera que tiene y todo. Y los demás petroglifos que tiene alrededor. Es una pieza sumamente importante, pero creo que hasta la fecha nos estamos siguiendo sobre esa misma circunstancia. Ahora yo como les digo, y lo he dicho siempre, de mí duda en todo, de mí desconfío en todo. Vamos a las fuentes, vamos a tratar de verlo con fuentes. Qué se allega, qué abona y qué no abona, porque la mayoría de lo que yo he visto de los especialistas se siguen sobre la misma circunstancia y la arqueología no va a avanzar si no la cuestionamos. Todo constructo social tiene que avanzar por cuestionamientos, porque es donde tú tratas de probar tus teorías, encuentras análisis de facto y puedes entonces contrastar todo esto. Entonces yo les decía, para mí la Piedra del Conejo no es solamente una fecha calendárica que están poniendo los glifos, sino es un monumento que está erigido en honor y un sitio que está marcando un lugar obligatorio de paso de comerciantes. En este caso tiene que ver también obviamente con el pulque, porque está el conejo ahí, está enorme ahí, está perfectamente claro el conejo. Y el conejo es la deidad del comercio. No tenemos como tal una deidad que tuviese que ver con cuestiones astronómicas de otro tipo, agrícolas, etcétera. No, es propiamente el conejo. Y entonces, como les digo, el conejo, acuérdense del mito de los 400 conejos, que está en una bebida actual que se llama así, 400 conejos. Entonces hay que estudiar más este tipo de cosas. La piedra letrada, igual lo mismo, hay que estudiar la simbología que tiene, porque estoy seguro que no solamente se está registrando fechas agrícolas de siembra, de cosecha, etcétera, sino que hay todo un mosaico que parece ser de una familia que a lo largo de las generaciones fue imprimiendo su propio calendario. Pues parece ser que está trabajada la piedra desde una fecha de una familia hasta la fecha de sus descendencias en el tiempo. Puede haber sido ocupada esa piedra letrada desde por lo menos unos 300 años. Ahora es interesante buscar en toda la Sierra Nevada la ocupación olmeca. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos cerca Chalcatzingo. Es decir, Popocatépetl no fue ajeno a los olmecas. Pico de Orizaba por la Avenida Occidental no fue ajeno a los olmecas. Pues obviamente que esta cosmogonía, esta arqueología de alta montaña tiene que ver con los olmecas también, porque Chalcatzingo fue un sitio ceremonial importante para los olmecas. Era una enorme peregrinación, una conjunción de olmecas de Guerrero, de olmecas del área nuclear, de olmecas de la parte centro de Veracruz, etcétera. Todos convergían hacia Chalcatzingo como un sitio religioso importante. Y tenemos las costuras de los héroes de la cantera, cómo se asemejan a las montañas, la vista que tienen desde el Popocatépetl. Es decir, hay toda una búsqueda pendiente en la Sierra Nevada. Una enorme, está tachonada de sitios arqueológicos grandes, monumentales, pequeños, la conexión que hay entre Monte Tlaloc y baños de Nezahualcóyotl, que no eran baños de Nezahualcóyotl, finalmente. O sea, nos vamos con la idea y mucha gente se imagina otras cosas, ¿no? Se imagina ya Nezahualcóyotl echándose un baño y no era realmente así, sino era todo un proyecto ritual, ceremonial, que tenía que ver sí, con un jardín botánico, pero más allá con todo ello, ¿no? Preguntan a qué municipio pertenece Cerro Popayo. Pertenece a Iztapaluca. Es parte de lo que es el centro forestal con Xochiapan, que está manejado por Chapingo, la Universidad de Chapingo. Pero sí pertenece a Iztapaluca. De hecho, es un corte de ahí para allá, por llegar a Dos Aguas, que ya es parte de Tlalmanalco. Pues bueno, no alcanza el tiempo, amigo. Espero que de verdad les haya servido estos datos. Y pues lo que falta. Así es, amigo, muy, muy interesante y efectivamente nos podríamos pasar contigo y con todos nuestros invitados que hemos tenido toda una noche, una velada. Yo creo que ya una hora ya no nos es suficiente y tendríamos que traernos como hace 8 días nuestro cafecito y demás, ¿no? Para poder seguir comentando e ir conociendo desde su raíz todo esto que tenemos. Leemos los comentarios, amigo, y algunas dudas a ver si tienen aquí nuestros amigos.
Nos saludan desde León, nos saludan desde Cabo Pecas, desde León, Guanajuato. Nuestro amigo Arthur Dons, nos saludos, camaradas. Un nombre medio raro, saludos. Por ahí teníamos un pequeño detalle con las fotos, nos dicen que ya se pueden ver. Nuestro amigo fiel que cada viernes nos está con nosotros, José Flores, muy buenas noches, gracias por el ponente, las imágenes se aprecian muy pequeñas. Ok, pero ya fue solucionado también, amigo, muchas gracias. Lorena Muñoz también nos anda viendo. También nos saludan desde el estado de Morelos, saludos. Pau Mecalco, buenas noches, gracias por compartir tanto conocimiento, saludos. Bueno, ya nos diste la respuesta de a qué municipio pertenece el Cerro Papayo. Jesús también manda muchos saludos. ¿Y qué más tenemos por aquí? No tenemos alguna duda, alguna pregunta, pero nosotros sí. Así es que, amigos, sí, te escuchamos. Y viene lo interesante aquí. No, la verdad es que a mí me parece impresionante, digo, siempre es un deleite escucharte, amigo. Siempre te lo he dicho y reconozco esa grande sapiencia que tienes, el conocimiento que compartes, y me hiciste pensar mucho con los que tocaste. Digo, creo que no terminaremos realmente aquí. Espero que siga escuchando. Y mi primera pregunta, amigo, ¿en qué otros países podemos encontrar ese tipo de arqueología de alta montaña? Si nos puedes mencionar someramente. Sí, claro. Mira, Ismael Arturo Montero, el doctor Ismael Arturo Montero, Antonio Beni y Simona Ivanisevsky han trabajado últimamente, arqueología parece geología a veces, decimos últimamente, ya tiene 10 años, por ejemplo, tiene 6 años. Han estado trabajando en momias en la zona de Perú, ha encontrado infantes muertos, fregados al sol, ha excavado también en alguna parte de la cordillera de los Himalayas en Chile. Es donde más se ha desarrollado esta arqueología en alta montaña, y bueno, los contextos europeos que le llaman alta montaña, ya la alta montaña la tienen muy baja, la tienen a veces a los 600, 700 metros sobre el nivel del mar, ya es alta montaña para ellos. Por eso muchos suizos que vienen, italianos que vienen a la montaña mexicana, les cuesta mucho, porque la montaña mexicana, en la montaña de México es muy alta, entonces sí les afecta mucho la altura. Pero allá en contextos de 1100 sobre el nivel del mar, más o menos, han encontrado cavernas con contextos propiamente de la época, de los periodos primitivos, de los neandertales, por ejemplo, algo de cromañones y eso. Pero fíjate que la connotación religiosa y ceremonial es más clara aquí, sobre todo lo que es en México, Perú y Chile, que es donde se ha trabajado más arqueología en alta montaña, que son finalmente disciplinas de la misma arqueología, como lo puede ser arqueología subacuática. Excelente, excelente. La siguiente pregunta, amigo, y de hecho ya lo habíamos comentado alguna vez o lo habías platicado. ¿Se desarrolló parte de la civilización digamos, en esta región del Monte Tlaloc, o solamente fue adoratorio? ¿Solo adoratorio o también tuvo connotación de poblamiento? No son sitios ocupacionales. Se escucha. No son sitios de ocupación, no son sitios domésticos, son más sitios rituales o de ceremonial. De hecho, su connotación religiosa que tienen, su importancia cosmogónica que tienen, les hacía prohibitivo el poder acceder a estos lugares para usos domésticos, para usos habitacionales. No, son rituales todos. Los únicos sitios que pueden estar en lugares agrestes y que fueron ocupados para cuestión doméstica se dan. Conozco un complejo en Veracruz que son sitios de tradición nopiloa, de tradición que llaman olmecas históricos o mixtopi, que se subieron a las montañas a lugares agrestes para resistir los embates de los toltecas.
más o menos en 1100, 1900, entre 1900 y 1100 más o menos. Son sitios que están en lugares muy accidentados, Claro, pero no suben la cota de los 2000, por ejemplo. claro. Aquí tenemos una pregunta en el chat, amigo. Dice, ¿tiene alguna relación la mal llamada piedra del ovni ubicada en Ameca Meca en atención con lo que comentas de la piedra del conejo? La piedra del que llaman el ovni, que no es otra cosa más que un cuchillo de pedernal Tecpat, que está dentro de un chimal y en forma de escudo, Ujú, eh, es un símbolo que tiene que ver también con la cuestión náhuatl, finalmente. Es un símbolo que es universal en cuestión mesoamericana. Su relación tendría que ver con una excavación, yo no me atrevería a decir que hay una relación. Tendría que hacerse una excavación para poder comparar el material que se encuentra depositado ahí, en algunos contextos de fogón, para poder hacer una relación más profunda, porque podemos decir, o sea, lo que decía, conocemos la piedra de Traba y la piedra del conejo, y podemos pensar que todo es mexica, todo es azteca, o todo es esto, y posiblemente se trata de cuestiones muy diferentes, de pueblos claro. diferentes y distintos, que en el devenir, pues fueron ocupando esas regiones y se iban yendo. Por ejemplo, hablamos de Tlapacoya con la ocupación teotihuacana. Mucha gente Ujú, se va con la idea de que Tlapacoya es el sitio primigenio y no es verdad. Las estructuras son teotihuacanas, pero antes de eso hubo olmecas, y antes de los olmecas hubo cazadores recolectores en el sitio, ujú, como en los ujú, contextos de ujú. la cuadra de lechuzas, por ejemplo, ¿no? Las mismas pinturas hay que ver si todas las pinturas son de la misma época o tenemos traslapadas pinturas de diferentes épocas. Claro. Y finalmente, amigo, me gustó mucho lo que mencionaste de potencializar la religión, pues a partir de esa aculturación, le podríamos llamar, Uh-huh. que se desarrolló, ¿no? Que nos hablaste un poquito de ello. Y resultado de esto, pues incluso sale la tradición de los famosos graniceros, ¿no? Que también mencionaste un poquito. Uh-huh. Hay una teoría, no sé qué tan descabellada, que me parece muy interesante a colación de todo esto. Eh, Estos tipos de grabados suelen ser lugares de peregrinación incluso para los graniceros como tal. Alguna vez escuché un amigo que nos acompañó a un recorrido que mencionaba que él hizo algunas mediciones, igual incluso astronómicas y demás, de altitudes, etcétera, esa parte de arqueoastronomía, y que relacionaba de cierta forma, a pesar de que son de diferentes épocas los petrograbados, pues una piedra letrada, una piedra del conejo, una piedra del ovni, como señalaba nuestro amigo, las piedras eh, que le llamamos erradas, ¿no? Erráticas, a las cuales los vamos a invitar también, o los estamos invitando, y que a final de cuentas tienen una connotación astronómica, según la teoría. Tú hipotéticamente, amigo, ¿crees que se relacionen de cierta forma, que fueron lugares de peregrinaje o incluso se relacionaban como tal, pues en esta parte de arqueoastronomía? Digo, yo sé que no es tu fuerte, pero ¿tú qué opinas respecto a esta parte? Yo creo que es importante intentar sacar, digo, y sí se ha logrado. Joana Broda ha escrito ampliamente, la esposa, no, Joana Broda, perdón, Joana Broda estaba pensando en la esposa del doctor Román Piñachán también. Eh, Ella ha escrito de forma etnográfica sobre graniceros agoreros y tiene una relación muy fuerte con ellos. A lo que voy es que lo que comentaba la doctora, la profesora Ana María Vargas en, en estas charlas, la tradición oral es muy importante. Entonces, el acercarnos a la gente que aún en los pueblos alrededor de la Sierra Nevada, de esta parte, curan huesos o son curanderos o tienen esas tradiciones orales. Ellos seguramente tienen muchas vivencias sobre este tipo de cosas. El problema es que las van ocultando o quedándolas porque no ven interés en la población. Entonces, hacer entrevistas con esta gente te va a dar más posibilidades de análisis sobre estos contextos. ¿Por qué? Porque si ellos coadyuvan con la cuestión, con la tradición oral y nosotros con la cuestión técnica o profesional, por así decirlo, Ujú, y vamos haciendo un catálogo, revisando todos los sitios que hay, podemos ver la relación que hay entre ellos, la relación que hay en altitudinales, la relación que hay en cuanto a sus mismas orientaciones que tienen, en su misma simbología que tienen con un catálogo, de qué tanto son parecidas.
y poder encontrar las rutas para conectar entre unas y otras, para poder encontrar la relación que hay. Lo que yo te decía, por ejemplo, qué tan factible es despertar, estar en un 22 de diciembre, un 3 de mayo, en el Cerro del Elefante y esperar a ver dónde sale el sol en la Sierra Nevada. Y si resulta que una de esas fechas coincide y está alineada con la pera del conejo, es decir, cómo se orientaban, pues tener una fogata, o sea, mantener un fuego para que pudiera verse la alineación que se da en esta fecha, ¿no? Y poder ver cuáles son de estas piedras ceremoniales como tal, adoratorios, cuáles pudieran ser reuniones o monumentos dirigidos en razón de un tema específico. Claro. Híjole, hay un trabajo pendiente ahí, o sea, que debe ser sistemático, que duda. Debe ser gubernamental, incluyéndolos a ellos, por supuesto, para que se pueda ir avanzando con todo ello. Sí, me gustó esto que mencionas de compaginar, ¿no? La tradición oral con la parte científica que ya hemos presentado incluso con la maestra Ana María, ¿no? En algún momento, y es muy, muy importante, ¿no? En ese sentido para reconstruir, pues, el pasado, básicamente nuestro pasado, ¿no? Como tal, histórico. Ya para ir finalizando, amigo Videy, yo te doy las gracias. Ahorita vamos a continuar con Estéreo ya para concluir. Y me gustaría pues agradecer al doctor Rodrigo Vega, que es quien nos va apoyando como parte de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México, que es quien nos va a dar también esta parte de la constancia, ¿no? Que como tú mencionabas en un principio, pues tratamos de hacerlo con carácter científico también. Digo, no son, creo que todos somos personas extraordinarias, pero algunas poseen más conocimiento, tienen cierto conocimiento que, bueno, se puede difundir, y este espacio es justamente para eso. Entonces, pues hacemos o más bien damos un agradecimiento al doctor Rodrigo Vega, que es quien nos está apoyando desde la UNAM, y bueno, por medio de la asociación. Querida Estéreo, por favor, si puedes ir cerrando. Claro que sí, saludamos también a nuestros amigos Juan Rodríguez, Jarosita y Ultravic, también les mandamos cordial saludos. Y pues amigo Evidey, vámonos para cerrar esta excelente charla contigo. Un dato curioso, ¿sabías de raíz qué? ¿Qué dato curioso nos podrías decir acerca de estas montañas y cavernas, ya de todo lo que nos comentaste de toda esta Sierra Nevada? ¿Sabías de raíz qué? Que el Cerro Topayo tiene una importancia cosmogónica para el ritual que produjo la fe de la Virgen de Guadalupe. ¿Sabías de raíz la relación tan profunda que existe entre Tepeyac y Cerro Topayo? ¿Sabías de raíz que si tú te colocas en la cima del Cerro del Tepeyac el 22 de diciembre vas a ver salir el sol en el Cerro Topayo? Y que ello tiene que ver con los 10 días que le quitó el Papa Gregorio al calendario, que en realidad la Virgen de Guadalupe pudo no haber aparecido el 12 de diciembre, sino más bien el 22 de diciembre, que tiene que ver con el solsticio de invierno. Excelentes datos curiosos. Amigo, ojalá y nos puedas decir ¿sabían que nos vamos a Nahualac a darles una excelente explicación? Eso estaría estupendo. Sí, claro, ya saben que mientras se trate de cultura, lo que uno tiene como conocimiento no es para quedarse, es para compartirlo con todos, para compartirlo con nosotros sabemos. Entonces sí, a la orden de sus servicios, por supuesto que sí. Y lo sabemos, amigo, lo sabemos que contamos con todo tu apoyo, y pues no nos queda más que agradecerte, y esperamos que en una segunda ocasión, ¿por qué no?, nos puedan seguir compartiendo de toda esta sabiduría para todos nuestros amigos del Valle de México desde su raíz. Así es que, amigos, pues no nos queda más que decirles muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio, y que tengan una bonita noche y un excelente fin de semana. Y no se les olvide que tenemos los últimos lugares para visitar, unas enormes piedras en el municipio de Tlalmanalco el próximo domingo en nuestro 9º recorrido. Muchísimas gracias por todo. Amigo Juan. Hasta luego. Linda noche a todos. Muchas gracias, amigo Videy. Cuídate mucho. Y estamos a la orden. Saludos a todos. Linda noche. Gracias.